Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el libro de Éxodo capítulo 32, del versículo 25 voy a leer. Éxodo capítulo 32, el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hasta el versículo 35 he leído. Por medio de canal Geo Brasílio de Brasil había hecho documental de la vida de Pastor Oxupag. También en esta mañana hizo transmisión de la iglesia de Gangnam de Corea del Sur este documental. Aunque después de hacer transmisión de internet se borra, porque es la orden que no se queda nada en internet. Porque más tarde, canal de Geo Brasílio, ellos van a poner en la empresa de, ¿cómo se dice? Netflix. Es decir, que internacionalmente podrán ver el que paga, ¿es cierto, no? Por eso no debería quedarse en internet.
Más o menos yo he visto de documental lo que había hecho transmisión de Brasil, pero estaba escuchando solamente por medio de idioma portugués. Yo no puedo comprender el portugués, aunque más o menos yo puedo sentir algo, pero yo no podía fijar exactamente, ¿no? Pero en esta mañana estaba haciendo transmisión de Corea del Sur en el idioma coreano. Estaba observando y la verdad que yo puedo agradecer al Señor, ¿no? Porque por medio de documental estaba saliendo de la vida antigua del pastor Oxupa, cómo él recibe la salvación, cómo él podía tener la oportunidad de aprender la palabra de Dios y de la fe, también cómo él podía iniciar pastorear. Poco a poco estaba hablando, ¿no? Por eso yo quiero repetir como lo que yo puedo entender, ¿no? No, no todo puedo contar, pero por lo menos lo que yo entendí. Pastor Oxubán, hasta que tuviera 19 años, él estaba sufriendo, porque en esa época, como 1960, en aquel entonces en el Corea del Sur estaba teniendo mucha dificultad de economía, ¿no? Por esa razón, en esa época no era pecado cuando uno que tenga hambre y comiendo fruta de ajenos, ¿no? Significa que caminando en el campo se encuentra nabo. Sabe que hay campo de nabo. Nosotros pateamos y sacando un nabo grande y pelando de nabo con diente, así y luego en vivo crudo, ¿no? Así estaba comiendo. Comparando de mi época, yo estaba comiendo así, ¿no? Pero Pastor Osobak tiene más edad, más o menos como 24 años más que yo, ¿no? Entonces, cuando la época de Pastor Osobak no tenía alimentación, por eso, y comía de trigo, donde se quedaba de campo de trigo, y sacando este grano y sobre chapa, metal, haciendo fuego abajo y luego poniendo sobre chapa y podía hacer asado de grano de trigo, ¿no? Y comía. También yo me recuerdo a veces con mis amigos juntamente, ¿no? Subimos a la montaña llevando poco de un puño de arroz. No podía llevar fácilmente, ¿no? Porque no tenía mucha cantidad de arroz en la casa, pero llevando poco de arroz juntamente con mis amigos y podía hacer asado y friendo y comía este grano de arroz. Estaba rico. Por eso, comparando de mi época, Pastor Osobak estaba sacando de trigo en el campo, ¿no? Y estaba haciendo frito y luego comía. Y también en la época de verano, nosotros entramos en el campo de sandías, ¿no? Y tocando sandía, a veces
no tan maduro, ¿no? Y a veces se encuentra uno grande y sacando uno, pero uno que sabe, ¿no? Y al sacar esa rama no se corta fácilmente, por eso hasta raíz, ¿no? Se volca todo. Por esa razón el dueño de sandía, al siguiente día se nota que ingresaron ladrones, ¿no? Entonces investigando, quería denunciar, pero nunca había denunciado a policía, ¿no? Porque escondidamente nosotros estábamos andando en esa época. Significa que hay un dicho en esa época, ¿no? Cuando tenía hambre, robando frutas, no es como pecado. Pero comparando de la ley de Dios, era pecado, ¿no? Y luego Pastor Soba quería estudiar en Seúl, de Corea del Sur, y luego en la madrugada él repartía periódico para ganar dinero, ¿no? Pero en esa época había un encargado de empresa de periódico, estaba metiendo a él donde no iba a recibir el dinero, solamente tenía que probar entregando periódico a la casa, no iba a cobrar nada. Por esa razón, ¿no? Durante uno de 3 meses estaba intentando a ganar dinero, pero no podía cobrar nada de dinero, ¿no? Porque repartía más cantidad, más que lo que paga. Es decir, que cada madrugada estaba trabajando, repartiendo periódico, pero no hay ganancia entre 3 meses por ahí, ¿no? Por eso él pensó profundamente, con esa manera yo no puedo ganar dinero. Por eso él pensó que donde iba a pagar fácilmente y juntando el dinero, ¿no? Y luego repartía otra casa. Y juntando dinero, ese dinero no devolvió a la empresa, sino que juntando dinero se escapó a la casa de su padre, a su pueblo natal. Por causa de eso no podía seguir estudio. En aquel entonces y se quedó gran mancha en su vida, ¿no? Porque no podía seguir estudio. Y quedándose en la casa, su padre estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué regresó de Seúl? ¿Por qué no sigue estudio? Preguntando detalladamente. En aquel entonces su padre le exhortó, ¿no? Si hubiera dicho lo que había fallado, yo iba a pagar porque el gobierno iba a dar dinero para que estudiara en su colegio. Pero él solamente tuvo la decisión y fracasó. Por esa razón, cuando él tenía como 19 años, por la obligación de Corea del Sur, él quería ingresar en el servicio militar. Probando de su salud, porque todo tenía que ser aprobado de su salud, ¿no? Para ser soldado. Pero había quebrado de su diente frente. En aquel entonces no podía ser aprobado, ¿no? Sino que había sido reprobado. Por esa razón se derrumbó completamente su corazón. Y un día él podía
ver el espejo, mirando su rostro, de fondo de su corazón se levantó una rabia contra sí. Pagokso, tal maldito. Y enojaba contra él, ¿no? Porque no funcionaba nada bueno. Solamente llegó fracaso en su vida. Además, él tenía religión. Es que él congregaba a la iglesia presbiteriana. Cada madrugada él cuando iba a la iglesia pidiendo perdón, porque cada momento estaba robando, haciendo daño contra los vecinos, ¿no? Pero un día, después de orar al Señor, llegó un entendimiento. Jesucristo limpió todos sus pecados. Y luego él empezó a testificar ante los miembros de la iglesia. Hermanos, yo no tengo pecado porque yo creo que Jesucristo limpió todos mis pecados. Un día quería llegar a la iglesia. Dentro de la iglesia hay habitaciones, ¿no? Siempre se quedaban los jóvenes allá y conversando, disfrutando. Mientras tanto que él quería abrir la puerta de esa habitación donde se quedaban sus amigos, salía una palabra, ¿no? Mientras tanto que se congregaban en sus amigos, decían que Oxu dice que no tiene pecado. Ja, ja, ja. Qué raro. Yo he visto lo que había hecho. Yo conozco muy bien su obra. ¿Cómo dice que él no tiene pecado? Desde aquel tiempo, él regresó a su casa. No podía irse más a esa iglesia. Solamente se quedó en su corazón como soledad y empezó a leer la Biblia. Escudriñando la palabra de Dios, claramente está escrito que Jesucristo limpió todos sus pecados. En mismo tiempo, ¿no? En esa época, la ciudad Sonsan llegó un misionero que hizo seminario, una campaña evangelística en una montaña donde hay la casa de oración. En aquel entonces, y un misionero de Estados Unidos predicó la palabra de Dios y luego hizo bautismo dentro de agua. Pero la iglesia donde estaba congregando Pastor Soba, cuando hace ceremonia de bautismo, no metió dentro de agua, sino que recibiendo imposición de mano con agua. Con esa manera podía recibir bautismo, ¿no? Pero cuando participaron los jóvenes en esa campaña evangelística, recibiendo el bautismo dentro de agua, con esa manera se discutían entre los hermanos de la iglesia. El anciano de la iglesia de Pastor Xuba, él estaba como molestado, ¿no? Porque él invitó a los jóvenes. El anciano, un día él escuchó la noticia. En la ciudad de Daegu iba a establecer seminario entre los misioneros que llegaron del mundo. Estaba convocando a los seminaristas. Esa noticia, ese anciano le entregó al
al joven Oxpac y le dijo que usted no quiere ingresar en el seminario porque los misioneros norteamericanos iban a predicar, enseñar. Creo que si vive allá podrá comer chocolate, mantequilla, cada día panes con café. Entonces el testimonio del pastor Obad dice que sí, la verdad, a mí me gusta comer pan con mantequilla y cafecito, pero ingresando allá no hay nada de alimentación, ¿no? A menudo estaban ayunando porque el misionero Digio, él estaba enseñando sobre la vida de fe, solamente orando al Señor para recibir alimentación, etc. Con mucha dificultad estaba pasando uno de 2 años, no sé muy bien exactamente, ¿no? Por ahí él fue enviado a una ciudad, se llama Acoctón. En el documental está saliendo, en esa época, hoy por primera vez yo he visto claramente, ¿no? Una señora que está siendo como testigo de la vida de Pastor Oxuba. Ella dijo así: al mirar una casa donde estaba preparando para adorar a sus antepasados que fallecieron, hay una casa, ¿no? Pero ingresaron 4 jóvenes, incluye el pastor Oxuba, pero llegaron, tenía mucha curiosidad porque al llegar el tiempo de comida, sí o sí tenía que salir humo de chimenea, ¿no? Por sentir por ver de chimenea que sale humo, ya está haciendo comida. Pero un día, 2 días, 3 días, hasta 3 días no salía nada de humo. Entonces ella estaba teniendo mucha preocupación porque los jóvenes ya no están comiendo, están ayunando. Por eso ella le contó a su padre, le dijo: padre, me parece que los jóvenes que llegaron allá no están comiendo durante 3 días. Tenemos que entregar algo. Por esa razón, su padre ya le mandó a ella que entregara papa que estaba de hervido, ¿no? Entonces, llevando un plato hondo lleno de papa y otro mano un vaso de agua. Entonces, llevando allá, cuando se acercan, todavía ellos solamente leían la Biblia, no sentían nada. Por eso ella empezó a decir: yo he traído papas, ¿ustedes no quieren probar eso? Entonces de repente ellos se levantaron y agarraron papas y comieron. Entonces estaba escuchando esta palabra en esta mañana. La verdad que cuando iniciando de predicar el evangelio, no tenía nada de apoyo ni nada de dinero, pero empezó a apoyar en Dios. Casi como durante 9 meses por ahí estaba quedándose, ¿no? Por fin creo que 2 personas fueron y se quedaron 2, Pastor Oxubagui con una persona más, y luego más tarde se mudó a otro lado de Acoctón. Y luego iniciando de formar de grupo de la iglesia y estaba predicando. Pero pasando tiempo, un día
llegó una señora, se llama Sonol-sun, y esa señora tenía su marido que era ciego, también sus hijos tenían, ¿no? En aquel entonces, una casa donde vivía Pastor Usuba, conversando con la dueña, ella le preguntó a su amiga, que era dueña de la casa, ¿alguien está viviendo en esta casa? Sí, vino un joven, dice que evangelista. ¿Evangelista? ¿El qué hace? Sí, él está predicando la palabra de Dios. Oh, así es. Mientras tanto que se conversaba esa mujer y con su amiga, ¿no? Pastor Osuba salió, se acercó a ella, le predicó el evangelio detalladamente, cómo Jesucristo limpió sus pecados, Jesucristo cómo nos salvó. ¿Sabe qué? Ella recibió la salvación a través de predicación de Pastor Osuba. Según el testimonio de Pastor Osuba, dice que ella es como primera fruta espiritual cuando él predicó el evangelio, así dice. Imagínense, ¿no? Como mientras tanto que se quedaba en el seminario, no tenía nada de frutos, no tenía, aunque predicaba el evangelio. Pero apenas cuando llegó en esa ciudad, Coctón, ya y una persona recibió la salvación. Ella aprendió la palabra de Dios y luego un día Pastor Oswald le mandó a ella. ¿Por qué? Pastor Oswald otra vez se mudó. Una ciudad se llama Changpali. En aquel entonces, sin despedir a ella, Pastor Oswald se mudó. Por eso ella se asustó porque cada momento ella llevando poco de comida y conversando, escuchando la palabra de Dios, pero de repente desapareció Pastor Oxuba, ¿no? Por eso ella un día escuchó una noticia que Pastor Oxuba estaba viviendo en Changpali, pero no ubicaba exactamente. Ella buscó en el mercado donde Pastor Oxuba estaba predicando en el mercado, ¿no? Se encontraron. Por eso Pastor Oxuba le explicó: usted se queda en la ciudad de Acoctón, pero Dios está con usted. Usted tiene que empezar a predicar el evangelio, haciendo culto para los niños. Entonces ella estaba impidiendo, ¿no? No, yo no puedo hacerlo porque yo no conozco muy bien la palabra de Dios. No, usted tiene que obedecer mi palabra. Predique el evangelio. Un día, pasando tiempo, Pastor Osuba visitó a su casa y mirando que ella estaba escribiendo la letra en papel, ¿no? Grande. Y luego predicando poco a poco a los niños. Tal señora, como siendo hermana, ella un día encontró un joven. Ese joven que era futbolista, pero un día tuvo tuberculosis, por eso él fue rechazado de su casa. Pero un día, por medio de una persona, llevó a su casa donde estaba predicando la señora Sonol-sun. Ese muchacho estaba escuchando y luego señora Sonol-sun le ofreció comida.
Y él comió bastante. Y durmiendo, comiendo. Y luego escuchó el evangelio. Tal persona, ¿no?, que había sido como enfermo de tuberculosis, que fue rechazado de su casa, estaba a punto de morir por medio de enfermedad, pero recibió la salvación. Tal persona hoy en día ya está siendo el pastor de Misión Buenas Nuevas, está siendo gran siervo de Dios, se llama Pastor Hijinbak. Entonces, Pastor Usuba empezó a predicar dirigiendo la iglesia de Champalli desde aquel tiempo, y habían dos jóvenes que tenían como 16 años, ¿no? Dos personas, uno es hermano Shim, otro es hermano Kim Jong-yong, Shim Jae-yeol, Kim Jong-yong, dos jóvenes que tenían 16 años, otro 17. Pastor Usuba tenía como 21 años, así dice. Entonces, los dos jóvenes, el día ellos trabajaban donde hacen trajes, como no es profesionales, ¿no?, sino que ayudantes. Por eso durante un año, sin cobranza nada, solamente aprendía tecnología, ¿no?, y algo de trabajo. Pero cuando se termina su trabajo, al llegar como 9:30, ellos no regresó a su casa, sino que visitó a la iglesia. Al llegar 10 de la noche o 11 de la noche. Imagínense, ¿no? 11 de la noche, ¿qué es lo que va a hacer? Normalmente debería dormir, ¿no? Pero Pastor Usuba estaba esperando. Cuando llegaron ellos, empezó a predicar la palabra de Dios, orando al Señor, cantando alabanza junto. Casi la una en la madrugada, ellos iban a regresar a su casa. Casi como durante un año estaba congregando, aprendiendo la palabra de Dios. Uno es hermano Shim Jae-yeol, hasta ahora está permaneciendo en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Su hijo está sirviendo a la iglesia de Nueva York, donde hay Manaim, siendo como diácono. Pero otro, ¿no?, otro hermano Kim Jong-yong ya abandonó la iglesia porque se cambió. Pastor Usuba ingresó en el seminario, en el servicio militar, llegando otro misionero, ¿no? Otro evangelista llegando a su iglesia de Champalli. Un día ese evangelista compró radio. Por eso ese joven Kim Jong-yong le preguntó al evangelista: ¿por qué usted compró radio? Sí, el tiempo estaba muy aburrido, por eso compré radio para escuchar noticias, algo. Escuchando esta palabra se enojó contra él. Siendo evangelista, ¿cómo puede escuchar solamente radio siendo aburrido? Debería predicar, debería orar, debería explicar la palabra de Dios. Porque estaba mirando solamente la vida de Pastor Usuba, comparando de otro que estaba muy aburrido. Entonces ya se enojó, abandonó la iglesia. ¿Cuántos años estaba pasando? Casi como 60 años, ¿no? Casi 60 años. Entonces, estaba pasando así tiempo, y luego él, cuando tenía edad, como más de 60 años, empezó a tener enfermedad. Y luego hoy en día casi está 70 años, ¿no? Y él un día se recordaba del nombre de Pastor Usuba. ¿Dónde está? Por eso un día él visitó
a la iglesia donde pastoreaba Pastor Subán, la iglesia de Acuctón. Cuando llegó a la iglesia estaba cerrada, ¿no? No podía encontrar ninguno. Para recibir la información de Pastor Subán ya no podía tenerlo. Pero cuando quería regresar a su casa, lo vio un afiche que apareció como teléfono, creo que de la iglesia de Cochán, ¿no? Y luego él llamó por teléfono a la iglesia de Cochán. Disculpe, yo quiero tener números de teléfono de Pastor Subán, porque yo soy uno de miembros de él hace tiempo. Por eso, recibiendo números de teléfono, ¿no? Directamente le llamó al Pastor Subán. Y pastor, yo soy Kim Jong-un, ¿se recuerda? Entonces de repente Pastor Subán, escuchando su voz, hermano Kim, donde nosotros encontramos en Changpali, ¿es cierto? Él se asustó, ¿no? Porque casi está pasando como, ¿cuántos años? Como 55 años por ahí está pasando, pero se recordaba el nombre de Kim Jong-un directamente. Por eso, Kim Jong-un. Por eso, y Pastor Subán dijo que vamos a encontrar en la ciudad de Hapcheon. Y luego se encontraron. Al principio él decía que, abrazando al Pastor Subán, ya basta, yo puedo morir ahora, porque ya ha cumplido mi sueño para encontrarlo. Entonces, en el número 1 del documental está saliendo el testimonio de él, ¿no? Estaba levantado de su silla, gritando, así estaba emocionando, ¿no? Escuchando el testimonio de él y también el testimonio de hijo de Sun Al-sun, yo conozco a ese hermano, ¿no? Cuando nosotros trabajábamos para construir la casa de retiro de Monte Tedó, él estaba trabajando sobre ventana de aluminio. Se llama Kim Soo-il. Entonces, pasando tiempo, yo no conocía muy bien sobre el principio, cómo estaba iniciando, estudiando, predicando la palabra de Pastor Subán, ¿no? Más o menos solamente estaba escuchando, pero ahora por medio de documental yo podía fijar, entender que cómo estaba iniciando. No tenía nada de sábana, no tenía nada de plata, tampoco tenía alimentación, pero por la voluntad de Dios ingresó en una ciudad Coctón y luego empezó a predicar el evangelio, aguantando la dificultad y el frío y hambre. Nunca quería abandonar el camino del evangelio. Por medio del sacrificio de Pastor Subán, estaba expandido el evangelio al mundo. Hasta nuestra vida está llegando esta bendición. Por esa razón, ¿no? Es muy importante una persona que tenga la fe, con su fe llegando mucha bendición. Por medio de la fe de Abraham, también está llegando esa bendición al mundo. En este siglo también Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros, ¿no? Aparentemente nosotros no somos nada, pero cuando nosotros tenemos la fe, a través de nosotros, alguien podrá escuchar el evangelio, alguien podrá entender la verdad. Por eso estaba muy agradecido al Señor, porque Televisión Geo Brasil es gran canal de Brasil, ¿no? Pero a través de esta pandemia había hecho transmisión de predicación de Pastor Subán entre
9 secciones. Y luego muchos ciudadanos estaban escuchando la palabra de Dios a través de Pastor Xova. El director de ese canal tenía gran deseo de hacer documental, porque él era profesional. Al principio quería hacer solamente un documental de 60 minutos, ¿no? Así quería hacerlo. Pero cuando él fue a Corea del Sur haciendo entrevista de mucha cantidad y ya hizo gran trabajo, regresando a Brasil, conversó con los ejecutivos del canal, no solamente un documental de 60 minutos, ya falta explicar todo. Por eso en total 5 veces de documental, y luego empezó a hacer transmisión de canal Geo Brasillo en vivo, ¿no? Desde 28 de diciembre de 2020 hasta 1 en este año. 5 veces estaba haciendo transmisión. Y luego hasta nosotros estamos mirando este documental. Me parece que ese es un regalo de Dios para que todo el mundo conozca el varón de Dios, el siervo de Dios, como él anduvo por la fe, también por la fe de Pastor Xova. Hoy en día muchas personas, muchas naciones están recibiendo la bendición de Dios. Hoy en día estoy dirigiendo la clase de evangelización a través de plataforma de Zoom. Estaban ingresando cada día, desde el lunes hasta sábado, muchos pastores. Alrededor de 40 personas están uniendo juntos. Cuando yo estaba explicando sobre el evangelio, Dios estaba dando mucha bendición, escudriñando la palabra de Dios. Cada día Dios me da esfuerzo y esperanza. Por eso últimamente yo estaba predicando sobre la ley, utilizando este libro Éxodo capítulo 32. Una vez más quiero compartir con ustedes. Antes de explicar el capítulo 32, voy a explicar un poco más historia, ¿no? Cuando Dios estableció a Moisés para que Moisés rescatara a los pueblos de Israel de Egipto, aparentemente por medio de Moisés iba a rescatar, pero Dios había dado promesa a Abraham. Mientras tanto que él vivía Abraham, Dios había dicho, sus descendientes podrán quedarse en Egipto, pasando 400 años entre 4 generaciones. Al llegar el tiempo voy a hacer ejecución contra un rey que iba a hacer molestia a los israelitas. Y luego yo voy a traer descendientes de Abraham para entregar este terreno, la tierra de Canaán, a todos los israelitas. Significa que Dios había planeado, Dios había tenido proyecto, por eso iba a cumplir. ¿Con quién? Con el Señor Moisés. Por eso Moisés es un siervo, solamente el siervo de Dios, quien fue utilizado de la voluntad de Dios. Y luego Moisés hizo milagro por la guía de Dios, haciendo 10 plagas. Última plaga es quitando la vida de los primogénitos. En aquel entonces Dios había dado la salvación. ¿Cuál era la salvación?
en el día de Pascua, 14 de enero, entre todos los israelitas tenían que preparar las ovejas, quitando la sangre, tenían que pintar en el poste de la puerta y dintel, porque Jehová había dicho, ¿no? Yo voy a ver la puerta que haya pintada por la sangre de oveja, voy a cruzar sin darle plaga mortandad, sino que Dios iba a salvar a los primogénitos donde iba a pintar la sangre. Esa es la sombra de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo había nacido en este mundo como el Cordero de Dios. Por su sangre iba a proteger el juicio de Dios. ¿Quién iba a proteger su vida? Solamente por la sangre. Porque Dios había dicho, yo quiero ver la sangre que haya pintada en la puerta. Entonces, Dios no quiere ver nuestra obra. Tampoco quiere ver nuestra capacidad, ni nuestra oración, sino que Dios quería ver la sangre de Jesucristo que haya pintado en el corazón de nosotros. Significa que uno que confía en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados, tal persona podía ser salvo. Tal persona podía cruzar en el juicio eterno de Dios. Porque Dios no iba a dar castigo. El que confía en la sangre de Jesucristo. Trayendo los israelitas al desierto, en aquel entonces Dios le llamó a Moisés en monte Sinaí. Luego Dios le mandó a Moisés para que avisara a los israelitas. Voy a darle a ellos mandamiento. ¿Ellos van a cumplir o no? Moisés preguntó a los ancianos, ¿Dios va a dar mandamientos? ¿Ustedes van a cumplir o no? Sí, Señor, nosotros queremos cumplirlo. Está bien. Él le regresó a Jehová, Moisés, y luego Moisés le contó todo. En aquel entonces Dios le mandó a Moisés para que invitara a todos los israelitas cerca de monte Sinaí. Pero no tenía que subir hacia cima. Ponía límite. Y luego empezó a decir sobre mandamiento, desde capítulo 20 de Éxodo hasta 23, detalladamente, mandamiento de Dios. Luego, en el libro de Éxodo capítulo 24 sale que cuando Dios le mandó a Moisés para que escribiera en el libro sobre mandamiento de Dios, la ley de Dios. Antes de entregar 2 tablas de piedra, de primero Moisés escribió la letra sobre mandamientos. Y luego preparando el altar, edificando 12 columnas como número de tribus de Israel. Y luego preparando sacrificios, matando, quitando la sangre en tazones. Y luego la mitad de tazones de la sangre, ¿no?, derramando sobre altar. Eso es para Dios, para que sea testigo. Y luego la masa de hisopo, rociando la sangre, mojando de la sangre con masa de hisopo y rociando hacia los israelitas. Esa sangre será testigo. Significa que esa es una ceremonia de establecer mandamiento entre los israelitas y Dios. Por eso los israelitas se quebranta mandamiento, únicamente tiene que morir. Por eso es como rociando la sangre.
Por eso la paga del pecado es la muerte. En aquel entonces, después de terminar ceremonia de establecer mandamiento, ya Moisés subió otra vez monte Sinai. ¿Por qué? Durante 40 días él podía ver imagen de el tabernáculo de reunión celestial, tamaño de tabernáculo de celestial, y para ver utensilio de tabernáculo de reunión. Todo estaba observando porque Dios le mostró. Pero entre los israelitas estaban entendiendo mal. Habría muerto Moisés. Pues entre sí estaban procurando hacer un ídolo, juntando pedazos de oro y luego se hundieron, formando el becerro de oro. Luego todos los israelitas decían, eso es nuestro Dios. Entonces, Dios, ¿cómo puede convertir como becerro de oro? ¿Becerro de oro puede hablar? No, desde hoy voy a darle bendición. También voy a obedecer a todo a ustedes. Mándeme. Si quiere ser rico, voy a hacerlo. Porque los israelitas tenían costumbre, mientras tanto que vivía en Egipto, ¿no? Teniendo vaca, teniendo torre, ya estaba muy contento porque ¿quién tiene más fuerza? ¿El becerro o un hombre? Para cavar la tierra, usando la fuerza de becerro, es más fuerte, rápido. Por eso todos los israelitas pensaban que Dios será como igual que este becerro, vaca, toro, que obedece ante nosotros. Al revés, totalmente al revés. ¿Quién tiene que obedecer? ¿Ser humano tiene que obedecer a Dios o Dios tiene que obedecer a los malditos? ¿Dios tiene que obedecer ante los seres humanos? No. Todos los hombres del mundo tienen que obedecer ante el Creador, ante Dios. Pero todavía en el corazón de los israelitas estaban considerando que Dios será como igual que este becerro que está escuchando nuestra petición. Así es. Hoy en día también mucha gente está pensando, ¿no? El Dios debe ser obediente por nosotros. Cuando nosotros oramos, Señor, deme dinero. Entonces, ¿cómo tiene que responder? Amén, voy a darle dinero. Señor, yo necesito capacidad. Amén, le doy. Cada uno de los hombres están considerando a Dios como si fuera obediente, como becerro. Así es. Pero totalmente está equivocado. ¿Por qué? Nosotros tenemos que obedecer ante la palabra de Dios. Somos criaturas, eres creador. Durante 40 días no descendió de monte Sinaí Moisés, por eso estableció el becerro de oro, adoraron. Y Dios se enojó contra todos los israelitas. Por eso él contó a Moisés, Moisés, vea, desde hoy voy a matar todo, voy a raer todo. ¿Dios tenía poder o no? Una vez podía raer todo por diluvio en la época de Noé. ¿Por qué? Para ser humano, llevando 400 años, y está llevando muchos años. Pero para Dios, 400 años es como si fuera un segundo nada más, comparando el tiempo eterno. Por eso, voy a multiplicar descendientes de Moisés. Desde hoy vamos a hacer punto cero. Ya, vamos a matar todo.
no sirve de nada, como son basuras, ya fuera. Pero ¿quién estaba orando al Señor? Moisés. Señor, tenga misericordia. ¿Por qué? Si va a matar a todos los israelitas, ¿cómo va a burlar contra usted entre los ajenos? Los egipcios van a decir que el Dios Jehová, que no tenía poder nada, solamente sacando de Egipto donde estaba viviendo bien, por eso mataron en el desierto, entonces su nombre será blasfemiado. No haga, Señor, por favor. Y luego en esta palabra, como dice, se arrepintió Dios, así dice. Por la oración de Moisés, se arrepintió Dios, su plan. En vez de matar todo, Dios quería derramar su enojo, ¿no? Por eso a través de unos que se acercan a Dios, ya Dios quería cumplir su ejecución contra los pecadores. Por eso Moisés habló esta palabra. ¿Cómo dice? El versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Eso es. ¿Quién está por Jehová? Dentro de esta palabra hay secreto. ¿Ya? Hasta ahora ustedes ya están adorando a ídolo. Yo conozco, también Dios conoce. Ustedes también conocen que habían hecho gran maldad. Está bien. Pero ¿quién está por Jehová? Escuchando mi palabra, júntense conmigo. Si obedece en mi palabra, Dios va a dar algo bueno. Eso es. Entonces, escuchando esta palabra, ¿quién está por Jehová? ¿Quiénes que habían obedecido, respondido? Solamente tribu del Leví, desde Aarón, la cabeza de los malditos. Porque Aarón hizo gran maldad para hacer el becerro de oro, ¿no? Pero Aarón decía que yo soy de Jehová, decía. Vamos a ir cerca de Moisés, porque somos de Jehová y para Jehová. Imagínense, escuchando esta palabra, otros tribus, ¿cómo iban a pensar? Señalando, todos son malditos, más peor. Hasta ayer estaba dirigiendo para que nosotros hiciéramos el becerro de oro y también nos dijo que ya Moisés, ese maldito, había muerto, ya vamos a adorar a este ídolo. Oh, becerro de oro, nuestro Dios, vamos a guiar, por favor. Y luego ahora, ¿cómo dice? Somos de Jehová. Yes, es hipócrita. Uno que confía en su conciencia, señalando contra Aarón y tribu de Leví, se murmura. Pero tribu de Leví no importa, murmuración de otros. No importa lo que había cometido, sino que ahora recién está hablando, ¿quién está por Jehová? Yo soy, nosotros somos. Está bien, se apartó. Desde aquel tiempo Moisés les mandó: prepárense todo, cada uno espada en su muslo. Ya, desde esta puerta hacia aquella puerta, cruzando, matando cualquiera. Se encuentra, los mate. Ayer un pastor me iba a preguntar, ¿no? Me dijo que tiene tiempo. No tengo tiempo para escuchar preguntas. Personalmente, si me pregunta, voy a responder. Pasando tiempo, él me preguntó: pastor, yo tengo una duda. El Dios, ¿cómo puede mandar a los israelitas como tribu de Leví que maten a sus padres, hermanos, etcétera? No es justo, no es así.
yo les dije, mire, ellos escucharon mandato de nuestro Dios. Dios estaba considerando contra los israelitas, decían que todos son dignos de muerte. ¿Es cierto o no? Dios quería hacer ejecución para matar todo, pero Dios no le mató. En vez de Dios, alguien quería hacer juicio. Por eso los israelitas, como los tribus de Leví, solamente el tribu de Leví podía aceptar mandato de Jehová. En vez de Dios, había hecho ejecución. No es que directamente Dios les mandó para que matara a los inocentes, sino que iba a hacer ejecución en vez de Dios. ¿Entiende? En aquel momento el pastor dice que sí, pastor, ahora entiendo. Entonces, por eso ahora sale, ¿no?, esta palabra, como dice el versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Consagrado, es decir que ofrendando en su vida entera ante mano de Dios. Negándose. Significa que por sí mismo no podía matar a su amigo, a su hermano, a sus padres, pero escuchando la palabra de Dios, de primero negándose, comprendiendo, obedeciendo, consagrando, significa que ofrendando entera de sus vidas ante manos de Dios. Por eso, tribu de Leví fue establecido, bendecido, solamente su tribu podía trabajar en donde, en el tabernáculo de reunión para servir al Señor. Por eso Dios no había dado nada de terreno en la tierra de Canaán, sino que ellos iban a vivir solamente servicio al Señor, sin ganancia, sin trabajo, nada. Pero Dios había dado mandato a todos los israelitas, fuera de tribu de Leví, 11 tribus. Todos tenían que hacer diezmo y ofrenda. ¿Para qué? Para que mantengan la vida de los pueblos de tribu de Leví, entre los sacerdotes y levitas. Entonces, con este sistema funciona. El que ofrenda su vida ante mano del Señor. Es como igual que Pastor Oxubán y los pastores de Misión Buena Nueva, ¿no? No hay ganancia, no hay trabajo. Por la vida, por la fe, nosotros andamos predicando el Evangelio, manteniendo nuestra vida. Nosotros podemos comprender. Dios quería matar todo completo, pero solamente 3,000 personas murieron. Además, Moisés quería pedir al Señor perdón, pero Dios no le perdonó, sino que había dicho así. El versículo 34. Ve, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Mucha gente estaba pensando, ¿no? Después de cometer, por la oración de arrepentimiento, recibirá perdón. Entonces, ¿por qué no recibieron perdón? Moisés con todo corazón estaba rogando, pidiendo al Señor, pero Dios no le perdonó. Y luego Dios dijo que voy a cobrar el precio de pecado, voy a hacer castigo. ¿Por qué? Ese es el secreto. Hasta en este momento todavía no ha establecido el tabernáculo de reunión. Sin tener tabernáculo de reunión, sin tener sacerdotes, sin tener sacrificio, no hay remisión, no hay redención
no hay rescate. Significa que Dios tiene la regla perfecta para perdonar el pecado de nosotros. Mucha gente, en vez de pagar el precio de pecado, por su oración quiere recibir perdón, pero no es así. La paga del pecado es la muerte. También, sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por esa razón, por la ofrenda de sacrificio, podía cancelar el precio de pecado. Eso es en la época del Antiguo Testamento. En la época del Nuevo Testamento también. Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención, rociando su propia sangre sobre el propiciatorio de tabernáculo de reunión celestial. Jesucristo había cancelado el precio de todos nuestros pecados. Por eso Dios no pudo menos que perdonar de todos nuestros pecados. Solamente necesita aceptar. Solamente necesita creer. ¿Quién se va al infierno? El que comete. No es así. Cometieron todo. ¿Quién se va al infierno? El que no acepta la sangre de Jesucristo que había limpiado todos sus pecados. Es mismo, ¿no? Los israelitas, ¿por qué murieron? Ellos cometieron. No es así. El tribu de Leví cometieron. Pero ellos escucharon la voz del siervo de Dios, de Moisés. Por eso se salvaron. También hoy en día, ¿quién se va al infierno? ¿Por causa de su pecado? No es así. Sin escuchar el evangelio, sin aceptar el evangelio, sin creer el evangelio, siendo pecador. Por eso es necesario explicar el evangelio para que reciban la salvación a los que escuchan. Gracias por su atención, por su participación. Dios les bendiga. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque en este año ya estamos iniciando. El primer día de domingo nosotros ya estamos teniendo culto, adorando al Señor. Infinitamente nosotros podemos alabar a su nombre por haber dado la salvación eterna. También creo que Dios va a utilizar cada uno de nosotros en este año 2021 para que mucha gente pueda escuchar el evangelio. A través de nosotros, mucha gente podrá recibir la salvación porque Dios nos entregó la verdad, el evangelio. Espero que el Señor bendiga nuestra iglesia. También bendiga a todos los pastores que están participando en el culto, en el estudio bíblico pastoral. También bendiga a todos los hermanos que están acompañados con nosotros. Señor, bendiga en este año. Protege de cada uno de nosotros para que nosotros tengamos salud. Espero que el Señor nos acompañe constantemente. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su participación. Hasta acá terminamos.